osteoporosis, ¿ya? Después vamos a ver oxitócitos, también tocolina, ¿no? Que es un poquito de farmacología uterina. Ojalá que vuelva antes. Ya. No sé. Bueno, osteoporosis seguramente ya han hablado de la fisiología. La fisiología, vamos a hacer un repaso. ¿Sí se ve, no? ¿Se ve? Ahí atrás, ¿sí? Entonces, bueno, la fisiopatología de la osteoporosis tiene que ver mucho con la resorción ósea, ¿no? Conforme pasan los años, la producción de hueso es menos y más años pasan, se activa el proceso de resorción ósea o destrucción del hueso. De ahí es que aparece la osteoporosis, ¿no? Que es una desmineralización progresiva ósea, ¿no? Y bueno, hay fármacos que van a estar, van a evitar ese proceso, ¿no? Entonces, en la fisiopatología tiene que ver el balance o el desbalance entre producción y resorción ósea, ¿ya? Después, medicamentos, los más usados para prevención y tratamiento de la osteoporosis son los bifosfonatos, ¿ya? Hay varios, hay nitrogenados, no nitrogenados, hay de primera, de segunda, de tercera generación, etcétera, etcétera. Pero los más frecuentes y los más usados, tanto para prevención como tratamiento de la osteoporosis, son los bifosfonatos. Ya, por supuesto que no es la única terapia, es multifarmacológica. Se usa vitamina D, carbonato de calcio, citrato de calcio, se usa terapia hormonal en las mujeres, etcétera, etcétera, ¿ya? El mecanismo de acción va a depender mucho del fármaco que estemos hablando. Por ejemplo, los bifosfonatos mantienen los cristales de hidroxiapatita del tejido óseo. Y tiene otros mecanismos que no vamos a hablar. El manejo, bueno, también hay otra guía clínica de osteoporosis. El manejo en general es en base a la guía clínica, a las evidencias. Bueno, algunos casos clínicos, ¿ya? Como les he mencionado, hay 10 puntos en la fisiopatología. Ese es un recordatorio nomás, ¿no? Recuerden que aquí está en esta por un lado se está formando el hueso. ¿Quién forma hueso? Los osteoblastos. Y por un lado hay un equilibrio entre producción y destrucción, resorción. Y por otro lado está el osteoclasto. Solo que conforme pasan los años, bueno, uno se hace más adulto, mayor de edad, el proceso de osteoblasto o osteoblástico es menos que el osteoclástico, ¿no? Entonces se produce finalmente resorción ósea. Y miren, conforme pasa la edad, estas células madres mesenquimales que van a producir tanto osteoblastos como osteoclastos, y sobre todo estas células mesenquimales que van a producir osteoblastos, se van a ir a otra línea a producir también adipocitos. Ya no osteoblastos, sino adipocitos. Entonces va a predominar más la resorción ósea, ¿no? Entonces, miren, ¿qué fármacos van a prevenir justamente esta transformación o envejecimiento de célula madre en adipocito, ¿no? Y produzca más células osteoblásticas, ¿no? Por ejemplo, la vitamina D, ¿no? Que ayuda de alguna manera a evitar que esa célula madre se vaya a adipocito. El alendronato, los bifosfonatos también. El ejercicio físico, ¿no? Que por eso los que juegan, digamos, deportes de contacto, así, estimulan este eje de los osteoblastos con el ejercicio físico y pueden inhibir, digamos, el proceso resortivo, ¿no? Miren acá en esta vía donde se produce esta célula madre, el preosteoblasto y luego el osteoblasto, ¿no? Pues vamos a agarrar un poquito. Ahí está, miren, también otra vez la vitamina D va a estimular la producción de osteoblastos, la PTH, ¿no? La PTH hay que subrayarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ¿qué dice en la fisiopatología? La PTH produce, ¿la PTH qué hace? Produce preosteoblastos, estimula los osteoblastos, pero también produce resorción ósea.
O sea, ambos. ¿Qué quiere decir en conclusión? Que la PTH produce resorción ósea, pero también produce nuevo hueso, pero produce más nuevo hueso que resorción, pero produce ambos. Y finalmente, el efecto neto va a ser una... ¿por qué? O sea, es importante la remodelación. Sí es importante, se tiene que remodelarse el hueso, porque si no tendríamos el hueso viejo. Hay que remodelación ósea constante. Y eso hace la PTH, hace remodelación, o sea, hace procesos de osteoclastos y a la vez de osteoblastos, pero predomina la función de osteoblastos. ¿Ya? Eso se llama remodelación. Remodelación quiere decir que hay un equilibrio entre la degradación y la producción de hueso. ¿Ya? Entonces, miren, aquí está la PTH, otra vez los bifosfonatos produciendo osteoblastos, el granulato de estroncio, PTH, el ejercicio físico otra vez, etc. Miren, el interferón gamma, producen osteoblastos, ¿no? Y los osteoblastos producen tejido óseo, ¿no? Microtrabecular, etc. Miren, acá hay una vía para la activación de los osteoclastos, ¿no? La célula madre se diferencia en osteoclasto, ¿no? A través de este estímulo que es el famoso RANK ligando. El RANK ligando es el ligando. El RANK ligando tiene su receptor que se llama RANK. Este RANK ligando, bien, se une a su receptor RANK y produce justamente la maduración de la célula madre en osteoclasto. ¿Y qué fármaco va a inhibir esa unión del RANK ligando con su receptor que es el RANK? Por ejemplo, el denosumab, que va a inhibir la unión de este RANK ligado con el RANK y finalmente no se va a producir el osteoclasto. Y lo contrario es la osteoprogesterina, la osteoprogesterina o EPG, ¿no? Va a bloquear el RANK ligando, se une al RANK ligando y va a bloquear que justamente ese RANK ligando se une al RANK y ya no se produzca pues el osteoclasto, ¿no? Lo contrario va a ser la osteoprogesterina. Entonces, miren, hay un equilibrio entre producción tanto de osteoclastos y de osteoblastos, ¿no? Finalmente, acá, miren, ¿quién estimula los osteoclastos? Por ejemplo, el déficit de estrógenos, ¿no? Por ejemplo, la mujer en edad menopáusica que tiene bajos niveles de estrógenos, y esa baja niveles de estrógenos aumenta la producción de osteoclastos, y ahí que hay mayor frecuencia de osteoporosis en las mujeres versus varones, ¿no? ¿Y quién bloquea, por ejemplo, los osteoclastos? También directamente los bifosfonatos, ¿no? Ahí varía el mecanismo de acción tanto en los nitrogenados como los no nitrogenados. La cuestión es que van a bloquear la resorción ósea por los osteoclastos bifosfonatos, ¿no? También el granulato de estroncio, acá hay otro biológico, etc., ¿no? Entonces ahí vemos todo el proceso de producción de hueso y resorción. En la etapa joven hay un equilibrio de producción y resorción, pero como pasa la edad, todas las células que son producto del osteoblasto se van a convertir finalmente en adipocitos y va a preponderar la degradación del hueso, ¿ya? Pues dicho esto, retrocedemos un poquito, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? La osteoporosis comienza con un desequilibrio en la remodelación ósea, ¿no? La remodelación quiere decir, o sea, tanto producción como degradación. Y eso es importante, ¿no? Constantemente nosotros estamos remodelando, ¿no? Estamos produciendo, estamos degradando, ¿no? ¿Qué más? Los osteoclastos que se descomponen el hueso y los osteoblastos que forman tejido óseo nuevo son caídos, o sea, hay un equilibrio, ¿no? ¿Qué más? La osteoporosis, la resorción ósea supera la formación. Ahí está. Conforme pasan los años, la degradación o la resorción supera la producción, ¿no? Y bueno, cuando hay osteoporosis es una enfermedad discapacitante, ¿no? O sea, ¿a qué te predispone la osteoporosis? Que es muy diferente a la artrosis, ¿no es cierto? O es muy diferente a la artritis. No se confunden, ¿no? La osteoporosis es una desmineralización ósea, ¿no? Y en las placas se ven, pues, lo que debe ser blanquito el hueso, se ve pues casi como así como un tono gris, digamos, ¿no? Entonces, o sea, hay por ejemplo, cuando los geriatras evalúan la fragilidad, ¿no? Te predispone a fracturas, caídas, etcétera, etcétera, ¿no? Y fractura, por ejemplo, en una persona mayor de 65 años o de 70 años, 80 años, ya pues es incapacitante, fracturas de cadera, por ejemplo,
¿no? Muy también me enseñaron, ¿no? La fractura de cadera es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Porque nuevamente el paciente se postra, no puede caminar, trombosis, neumonías y ahí fallece, ¿no? No todos, ¿no? Así le den anticoagulación, igual de desagradable de mayor edad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese desequilibrio puede ser causado por muchos factores. Uno es la edad, por supuesto, pero no es la única. Puede ser cambios hormonales, por sobre todo en las mujeres. ¿Qué más? Ciertos medicamentos, ¿cuáles? Producían osteoporosis, por ejemplo, o desmineralización ósea, los corticoides, por ejemplo, ¿no? Algunos oncológicos, ¿no? Medicamentos quimioterápicos, etcétera, etcétera. O deficiencias dietéticas, ¿no? Porque si, digamos, nosotros necesitamos calcio, vitamina D3 para la formación de huesos, si no tenemos eso, pues así tengamos toda la maquinaria para formar huesos, no lo vamos a hacer. ¿Me entienden? ¿No? Es como la anemia, ¿no? La anemia nutricional. Si no tenemos el cotransportador, así me den 1 kilo de hierro, no voy a aumentar. ¿Por qué? Porque hay un proceso metabólico anulado, ¿no? Entonces, con la edad se pierde ese equilibrio. ¿Qué más? Mire, cambios hormonales. ¿Cuáles son los patrones? O sea, disminución de niveles de estrógenos. Mujeres, ¿no? Medicamentos, hemos hablado de corticosteroides, ¿no? Que disminuyen la producción de hueso. Por supuesto, falta de minerales, falta de calcio. Por supuesto, falta de vitamina D3, que es muy importante para la absorción de calcio a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, también tiene que ver mucho las hormonas, PTH, calcitonina, etcétera, hormonas, patologías de la tiroides, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, todas las osteoporosis me lleva a fragilidad, predisposición a fracturas de huesos, ¿no? La cadera, columna vertebral y la muñeca, ¿no? La cadera es la más importante. La fractura de la cadera es bien incapacitante, ¿no? Y con riesgo significativo y consecuencias débiles para la calidad de vida. Por eso es importante detener la osteoporosis, ¿no? Ahí está, miren, otro gráfico. Aquí está lo mismo, solo que, digamos, más personalizado en este caso de los osteoclastos. Por ejemplo, ¿qué hacen los bifosfonatos? Que son los más usados para el tratamiento y la prevención de osteoporosis, en nuestro caso. ¿Qué hace? Puede estimular la apoptosis de los osteoclastos, ¿no? ¿Cómo así? ¿No? Por ejemplo, uno de los glifosfonatos altera. Ustedes saben que ¿por qué tiene esa formita en el dedo de guante? Acá adentro hay microtúbulos que mantienen esa forma de la célula. Entonces, ¿qué hace el glifosfonato? Destruye esos microtúbulos y pierde esa textura del dedo de guante de la célula y finalmente, cuando ya no tiene esa forma, pues se produce la apoptosis o muerte celular programada, ¿no? Es uno de los efectos de los glifosfonatos. Y miren, acá como estos osteoclastos provienen de unas células madre, preosteoclastos, y a la vez estos vienen de los monocitos, es del sistema monocito macrófago, ¿recuerdas? ¿Ya? De ahí vienen los osteoclastos. Por ejemplo, en el pulmón, ¿quiénes son los que, digamos, remodelan? Es de las epífilas, también igual son macrófagos. Igual acá vienen de los monocitos macrófagos y finalmente el macrófago del hueso es el osteoclasto. ¿Ya? Listo. Y miren cómo de preosteoclasto se convierte en osteoclasto por estímulo de varias moléculas, sobre todo el RANK ligando. El RANK ligando se une a su receptor, que es el RANK, y va a estimular la diferenciación de preosteoclasto de osteoclasto. También está el factor estimulante de colonias de macrófagos, ¿no? Igualmente produce osteoclastos. Y la osteoprogesterina es lo contrario, va a inhibir la unión de este RANK ligando con su receptor y va a disminuir la producción de osteoclastos. La osteoprogesterina es lo contrario a la producción de osteoclastos. En este caso va a disminuir la producción de osteoclastos de la osteoprogesterina porque bloquea la unión de su RANK ligando con el RANK. ¿Ya? Además, ahí está, miren, acá un poquito más esquemático, miren, a ver, el verdecito de qué cosa es la osteoprogesterina, el celeste, ¿saben? El RANK ligando, que es la molécula que
estimula la producción de osteoclastos, y el RANK, en este caso es el rojito que es el receptor, ¿no? Miren cómo el RANK ligando se une al RANK, ahí está la osteoprogesterina, bloqueando justamente esta unión del RANK ligando con el RANK, ¿no? ¿Y qué hace el RANK ligando? Ahí está, se une a su receptor y justamente estimula la diferenciación de esa célula macrófago, finalmente, osteoclasto maduro. Como ya no hay la unión de ese RANK ligando con el RANK a través de esta osteoprogesterina que bloquea esa unión, entonces ya no se da esa maduración y va a disminuir los niveles de osteoclasto, ¿no? ¿Entienden? Estamos degradando. Primero es este grano, ¿no? Y luego un poquito esto, solo el osteoclasto, y luego también el osteoclasto, ¿no? Listo, y miren, aquí está todo el proceso. Ahí están varios fármacos, por ejemplo, los más importantes, los bifosfonatos. Entonces, se va acá, lo ponen en ese gráfico, los mismos acá, porque van a inhibir directamente al osteoclasto. No sé de qué manera, digamos, en este gráfico. Puede ser inducción a la apoptosis, puede ser inhibiendo su unión del ramo con el ligado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero inhibe la producción de osteoclastos, los bifosfonatos, ¿no? Acá los que están en verde producen osteoblastos, ¿no? ¿Quién estimula la producción de osteoblastos? Vitamina D. Ahora, no cualquier vitamina D, sino que es la activa. 1,3 calcitroide. ¿Su nombre químico cuál es? 1,3 dihidroxivitamina D. Es la forma activa, porque hay que hacer una hidroxilación tanto en el hígado, etc., ¿no? El alendronato, otra vez, eso es el bifosfonato, y la PTH, ¿no? Que es la hormona para toda hormona. Y hay un medicamento PTH-like, así le dicen. ¿Qué significa PTH-like? Similar, con un efecto similar al PTH, ¿no? Entonces, tengan cuidado porque a veces leen, el PTH te dice estimula la destrucción de huesos, así dice el libro, ¿no? Pero tienen que ver que hay un equilibrio también en el efecto de la PTH, ¿no? Y otra cosa es el PTH-like, que es el fármaco, ¿no? Que a dosis de infusión y a dosis de solo de polos tiene diferentes efectos, pero vamos a ver, ¿no? La cosa es que la PTH ayuda a producción de osteoblastos más que a destrucción. Y en general, si es un libro básico, te va a decir remodelación ósea, ¿no? ¿Qué más? También otra vez, ¿no? Diferenciación de preosteoblasto en osteoblasto, PTH, el ejercicio físico otra vez, ¿no? Me parece importante. El radelato de estroncio, etc. El denosumab está inhibiendo al RANK ligando directamente. O sea, inhibe directamente la unión de la ligando con su RANK y inhibe la producción o la diferenciación de preosteoclasto y osteoclasto, ¿ya? Listo, entonces esto ya hemos visto. Acá, esto es importante, ¿no? Miren el efecto de la PTH y la calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Es lo contrario. ¿Pero qué hace? A nivel del calcio sanguíneo, disminuye, ¿no? A veces se puede, una manera de recordar es calcitoquita, ¿no? Pero a nivel sanguíneo. Entonces es hipocalcemiante, ¿no? Y la PTH, ¿qué es? A nivel sanguíneo, hipercalcemiante, ¿no? La PTH, en este caso, estimula la absorción ósea aumentando calcio, la calcemia, calcio a nivel sanguíneo. Y miren, la PTH también, como aumenta calcio sanguíneo, disminuye excreción también de calcio. Entonces, lo mantiene a nivel de calcio, niveles elevados de calcio en sangre. Y la calcitonina lo contrario, ¿no? Y miren quién también en este gráfico aumenta los niveles de calcio. La vitamina D, la activa, por supuesto, que aumenta la absorción de calcio del tracto gastrointestinal. ¿Ya? Listo. Acá está, miren, este eje, que seguramente ya lo conocen, se han hecho una prima, ya lo habrán visto. Disminuye calcio, disminuye hidroxivitamina D3. Son estímulos para que aumente ¿no? ¿Qué hormona? PTH. El PTH va a donde? Al riñón. Y al riñón que produce La vitamina 25, hidroxilación de la 1.20 hidroxivitamina D3. ¿Esto a dónde va? ¿No? Al tracto gastrointestinal, absorción de calcio, fósforo, y realmente aumenta la
calcio, o niveles de calcio en sangre, ¿no es cierto? ¿Qué más? Miren, hay otra vía. Aumenta calcio y fósforo, por supuesto, si aumenta calcio y fósforo, absorción pasa a la sangre, aumenta niveles de fósforo en sangre. Ese eje o ese aumento de niveles de fósforo en sangre se va acá ¿no? a estimular al osteocito a la producción de este factor de crecimiento fibroblástico, ¿no? Que este factor de crecimiento fibroblástico ya también hace que, como ya hay mucho fósforo, es como un feedback negativo. Ese aumento de fosfatemia en la sangre hace que se estimule el factor estimulante de crecimiento de fibroblastos y este a su vez disminuye también la producción de 1.25 dihidroxivitamina D3. Es como un feedback, ¿cierto? Y finalmente disminuye, ¿no? Aumenta ya también la excreción de fósforo. Hay un equilibrio tanto en la excreción como la absorción, ¿no es cierto? Ya es como un feedback. Es solo para recordar. Miren otra vez, lo que significa bajos niveles de calcio, y bajos niveles de calcio, ¿qué interpreta? Se libera PTH, ¿no? PTH es una hormona hipercalciemia, estimula la absorción ósea, aumenta calcio y fósforo, ¿no? Y a la vez también no solamente en sangre, sino aumenta calcio y fósforo, ¿no? Absorción de calcio, la absorción de calcio a nivel renal, aumenta la producción de 1.25 dihidroxivitamina D y disminuye la absorción de fosfato. Y así el gasto gastrointestinal también aumenta la absorción de calcio, finalmente aumenta calcio a nivel sanguíneo. Entonces todo ese proceso es un ciclo, ¿cierto? Bajo nivel de calcio, aumenta PTH aumenta calcio finalmente a nivel sanguíneo por diferentes vías metabólicas. ¿Ya? Entonces, la clasificación general de estos fármacos, si queremos darle un orden, porque Goodman tampoco no le da un orden de lanza, así, ¿no? El primer fármaco, segundo. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos, clasificación de drogas que afectan ¿no? ¿Afecta qué? Al hueso y el calcio, ¿no? Calcio y vitamina D, por ejemplo. Arriba, carbonato de calcio. ¿Qué más? Citrato de calcio. Esos dos son los más usados. Los dos más usados, ¿ya? O sea, de calor, ¿cómo estás? ¿Ya? O si no, dame una vueltita. ¿Ya? Miren, bifosfonatos, es que el amigo, chicos, el amigo ha sabido mucho. Entonces, eso te calienta y empieza a dar sueño. Pero seas común. Bifosfonatos, ya, calcio y vitamina D. ¿No? Arriba, carbonato de calcio, citrato de calcio y la vitamina D3, que es la activa. ¿No? ¿Qué hace la vitamina D3? Ya lo sabe, absorción de calcio. ¿Qué hace el citrato de calcio? Que son, pues, finalmente está dando calcio a lo que, digamos, asumiendo que le falta al paciente. ¿Cuál es la diferencia entre el carbonato de calcio y el citrato de calcio? El carbonato de calcio requiere pH ácido para su absorción. Entonces, ¿cuándo lo voy a tomar? Ya, no. En este caso dice que, claro, el libro dice junto con los alimentos porque, antes de los alimentos porque estimula la acidez, ¿no? La acidez estimula la absorción de carbonato de calcio. En cambio, el citrato no depende del pH. Lo puedes tomar con quirón, solo que es más caro. Ya está. Bifosfonatos, son los más usados, los más frecuentes y que se usa para el tratamiento y la prevención, una guía clínica de la osteoporosis. Ahí está el endronato, palindronato, vamos a ver. Ahí lo clasifican, incluso en algunos libros, primera, segunda, tercera generación, o pueden ser nitrogenados y no nitrogenados. Ahí vamos a ver. Luego, ahí está, miren, paratormona, drogas relacionadas a la paratormona o PTH-like. Acá, miren, puede ser que yo te dé la misma paratormona o te dé un análogo a la paratormona PTH-like, que es el teriparatide. El teriparatide es un PTH-like, ¿ya? Es el único fármaco anabólico aprobado en este caso. Y luego, miren, anticuerpos, ¿contra quién? Contra el ranpligando, que es el que va a estimular la producción de osteoclastos, el denosumab, por ejemplo,
y otros agentes, calcitonina, estrógenos, bueno, esos ya son, digamos, relacionados al factor de riesgo. Relacionados al factor de riesgo. Entonces vamos a carbonato de calcio. Tenemos citrato, vitamina D3, bifosfonatos. Mira, acá por ejemplo, miren cómo lo clasifica. Primera generación, segunda, tercera. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda, por ejemplo, y la segunda generación? Hay uno nomás que se parece a los de la primera, y los demás sí son de segunda y tercera. ¿Qué dice acá? Miren, acá sí que tenemos que darse cuenta. Por eso les clasificaba en acá, ¿no? Mira, ¿qué dice acá? Entonces, si queremos clasificar, los bifosfonatos podemos clasificar en nitrógenos y no nitrógenos. ¿Quiénes tienen más potencia? Más potencia. Potencia relativa o actividad antirresortiva, ¿no? Miren, comparado con el etidronato, que digamos podría ser una potencia relativa 1. ¿No? ¿Cuánto de potencia tiene el solendronato? Más de 10.000 veces el etidronato. Y el, digamos, el más usado acá, el que dan acá en el cerebro, por ejemplo, el ácido alendrónico o alendronato, ¿cuántas veces son? 1.000 veces más no potente que los de primera generación, en este caso, etidol, ¿no? Entonces, va a subir, mientras más nitrogenado sea, tiene mayor potencia, ¿no? Este es de los ester que son bien resumiditos, ¿no? Ahí te ponen, ¿no? Fármacos usados en la osteopatía, ahí está, todo ese 40, punto, ¿no? 1, 2, 3. 1, bifosfonato, salenonato y otras drogas, teriparatida y denosumab, punto. Más precisos que son los textos americanos en este caso, ¿no? Un poco de su estructura molecular, vamos a, ¿no? Ahí está primera generación, segunda, etidronato, aminobifosfonato. ¿Quiénes serán los aminobifosfonatos? Los de bifosfonatos que son nitrógenos, aminobifosfonatos, ¿no? Ahí está su mecanismo de acción, miren cómo inhibe la farnesil pirofosfato sintetasa. ¿Qué hace esa? Justamente produce proteínas geraninadas que son formantes del citoesqueleto del osteoclasto. En esos dedos de guante hay toda una red de citoesqueleto, ¿no? Que son proteínas geraninadas que parten de, digamos, del mevalonato, y esta enzima es importante, el farnesil pirofosfato, no sé si se ve, porque no se ve, ¿no? Y el farnesil pirofosfato sí, ¿no? Ahí también cómo se vuelve el osteoclasto, miren. Lo que está el dedo de guante pierde su textura y se vuelve. ¿Y eso qué estimula? La apoptosis en la programa. No, así actúa, ¿no? Ahí está. Ahí está el teriparatide, que es el PTH-like, ¿no? Este teriparatide, miren, acá todo un texto y acá ese es el STEP, ¿no? En Estados Unidos. Lo resume así: el mecanismo de acción, su uso clínico a dosis horaria o infusión continua y su recomendación. Nada más. Ahí está, ¿no? Denosumab también, ¿no? Hasta ahí es de osteoporosis. Luego pasamos a oxitocina. Entonces vamos a Los bifos. poco a poquito, ¿no? Ya les he dicho, ¿no? Todo lo que se dijo les he dicho desde el inicio. Carbonato de calcio, ¿no? Finalmente, ¿cuál es la diferencia entre el citrato y el carbonato? O sea, el citrato, por ejemplo, no depende del pH gástrico. El carbonato de calcio es un compuesto inorgánico que se utiliza como suplemento de calcio. Ya está, son suplementos de calcio. Carbonato y citrato. ¿Qué más? Es un mineral esencial, por supuesto, para la formación de hueso. ¿Qué más? El carbonato de calcio se utiliza por vía oral y se absorbe principalmente a través de un proceso dependiente del pH. Depende del pH. Requiere un ambiente ácido para su absorción, por lo que se recomienda tomarlo con los alimentos un poquito antes para aumentar la acidez gástrica y mejorar su absorción. No es que el alimento bloquee su absorción, sino que durante la alimentación también hay mayor hipersecreción ácida. Ya ves, una vez absorbido el calcio se incorpora a la circulación y se deposita en todo el cuerpo. Entonces ya sabemos dónde se deposita acá, sobre todo en los huesos, ¿no? Entonces, por supuesto, esto no es la terapia para la osteoporosis, es algo más, porque si no tienes calcio, de nada te sirve, pues, dar lo demás.
Miren, sí tiene muchos efectos colaterales, sobre todo a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Estreñimiento, flatulencia, eso produce el carbonato de calcio. El citrato no depende del pH gástrico, se puede tomar en realidad a cualquier hora, pero independiente del pH, no necesita un pH ácido. También es un suplemento de calcio para el tratamiento de la osteoporosis. Miren, esto puede tener un efecto alcalinizante, ¿ya? Eso es importante. ¿Ya? Y no puede ser dos, se abre esa puerta. O van a salir. Listo, entonces miren, puede alcalinizar, tiene un efecto alcalinizante y puede producir inhibición también de la disociación ósea. Es una alternativa, ¿no? Miren, comparado con el carbonato de calcio, ¿han visto carbonato de calcio? ¿No? Son unas tabletas así grandes, parecen monedas de 10 céntimos o 20 céntimos, bien grandes son, ¿no? Un poco incómodas, pero lo ponen ahí y lo diluyen, la mayoría, ¿no? Y lo toman. Pero son grandes, así como monedas, y vienen de color rosado y celeste, ¿ya? Son bastante usados, ¿no? Sobre todo los americanos hay bastantes, vienen en tabletas de 100, de 200. La ventaja del carbonato versus citrato, ¿no? Tiene menos, produce también problemas del tracto gastrointestinal, pero menos problemas comparado con el carbonato de calcio, ¿ya? Ahí también, ahí está, ¿no? Miren, es importante el contenido de calcio elemental, ¿no? Calcio elemental, porque el carbonato de calcio es una molécula combinada, ¿no? Hay, por ejemplo, carbonato de calcio 40, ¿no? De calcio elemental, el otro 20, el citrato de calcio 21, ¿no? Claro, el carbonato de calcio es más usado, más barato, pero el citrato también tiene, digamos, un coste más elevado, ¿no? Vitamina D3 o colecalciferol. ¿Y qué nos ayuda a definir la vitamina? ¿Qué hace? Generalmente, ¿dónde empieza la síntesis de vitamina D? Uno de los alimentos y otro también el estímulo de la luz solar. La piel, el estímulo de la luz solar, se transforma el 7-dihidrocolesterol en colecalciferol, ¿no? Por estímulo también. Miren, eso es importante, ¿no? La hidroxilación de la vitamina D3, ¿no? La primera hidroxilación, ¿dónde la hace? Hígado. Y la segunda hidroxilación, es pregunta de examen, ¿eh? En los riñones. Por ejemplo, el enfermo renal crónico, ¿qué no hay? No hay, pues se puede desglosar. Pues el enfermo renal crónico tiene alteración metabólica, tiene alteración mineral, tiene alteración de nutrientes, y, ¿no? De fósforo, calcio, etc., ¿no? Entonces, no va a haber la segunda hidroxilación de la vitamina. Ahí por ende no va a haber absorción de calcio. ¿Qué van a dosar también para el paciente con enfermedad renal crónica? En diario, calcio, fósforo, ¿no? ¿Qué va a haber? Hipocalcemia, yo siendo la hipocalcemia, frecuente de ellos son sobre todo los dializados son los calambres. Les ponen clorato de calcio relativo, se calman, etc., ¿no? ¿Y para qué nos sirve la 1.25 dihidroxivitamina D3, que es la activa, ¿no? Para justamente absorción tubular, ¿no? Y además trae el tracto gastrointestinal de calcio y fósforo. Y además, la vitamina D3, ¿qué hacía? Acá, miren. ¿Qué hacía? Producen osteoblastos, ¿no? Y disminuyen resorción ósea también. Por eso es importante la vitamina D3, ¿ya? Listo. Entonces, ahí está la vitamina D3. ¿Qué más que me estoy mirando? Por supuesto, tiene que ser combinado con suplementos de calcio, no es solo. Así ya tiene vitamina D3, si no hay calcio, pues no hay absorción de calcio y fósforo. Ahí está, miren más o menos cuánto es la dosis, es importante, ¿no? Una es la cantidad que pueda tener de vitamina de la pastilla, otra es la cantidad que puedas absorber, y otra es la cantidad necesaria. Es diferente, ¿cierto? Es como el hierro, también tú le puedes dar hierro, pero no todo lo vas a absorber, hay un límite. Y de ese límite diario, no todo tampoco va a llegar a la circulación, es un porcentaje, ¿no? Pero lo que se requiere, ¿no? No más o menos 4.000
unidades internacionales por día de vitamina D. Por supuesto que esos 4.000 unidades no van a llegar a todo el torrente sanguíneo. ¿Cierto? Ahí está, por ejemplo, lo que significa la necesidad media estimada, que es el AR, y la RDA, que es la ingesta dietética recomendada. ¿No? Y, por ejemplo, ahí ingesta adecuada y UDL, ingesta máxima tolerable. ¿No? 4.000 unidades por ingesta máxima tolerable, 4.000 unidades por internacional unidades por día. La ingesta adecuada, ¿no? Y la otra es que es la ingesta dietética recomendada, 600 unidades por día recomendada. Y eso va a variar muchos factores, ¿no? El peso, la edad, sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, listo. Y los bifosfonatos, que son los principales, ¿no? Si queremos clasificar, podemos clasificar los bifosfonatos en no nitrogenados, que serían los de primera generación y uno de la segunda generación, y los nitrogenados de tercera y de tercera generación para adelante, ¿no? Y miren, la potencia varía en función a al nitrogenado, ¿no? Mientras más nitrogenado sea, es más potente. Ya el etidronato se ha salido del mercado por sus efectos colaterales también. En general, ¿qué efectos colaterales tienen? A nivel del tracto gastrointestinal, infección gástrica, acidez, úlceras, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto que varía de acuerdo al medicamento. Solendronato versus los demás tiene menos efectos colaterales, pero sigue teniendo, ¿ya? Miren, de primera generación etidronato, de segunda generación pamindronato, alendronato, es el más usado, ¿no? Es el que da más tarde, alendronato. Y ya para la práctica privada, sí, ¿no? Solendronato, solendronato dan en la práctica privada, no, porque cuesta, ¿no? Cuesta, ¿no? Son de marca y cuesta, no más. MINS en salud tienen alendronato, ¿no? Ya miren la potencia, no se olviden. Y miren la semejanza con, ¿por qué se llama bifosfonato? Porque tienen dos fósforos, ¿no? Que es semejante a la molécula de piro, o ácido fosfórico o pirofosfato. ¿Ya? Recuerden que ácido fosfórico es pues, la molécula ácida y el pirofosfato es la molécula, digamos, aniónica. ¿Ya? Entonces, tiene dos fósforos. La molécula original es el pirofosfato, el ácido fosfórico o pirofosfato. Aparece, pues, ¿no? Ahí también miren ácido pirofosfórico inorgánico, similar al etidronato, y miren el pamindronato. ¿Cuál es la diferencia? Miren. ¿No? Las cadenas nitrogenadas, o sea, la cadena ramificada nitrogenada. Le da, digamos, una buena potencia y menos efectos colaterales, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? Miren, acá está otra vez. Solo fíjense los bifosfonatos. Por supuesto que lo he subrayado acá. Todavía eso no se entiende, igual vamos a desarrollar. ¿Qué dicen los bifosfonatos? ¿Alguien sabe inglés? El mecanismo de acción estabiliza los cristales de hidróxido. En general estamos hablando. En general, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Induce, ¿no? A los osteoblastos para secreción e inhibición de los osteoblastos. Finalmente, inhibición de los osteoblastos. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Disminuye la resorción ósea y disminuye, por supuesto, la progresión de la osteoporosis. Por eso se usa tanto en la prevención como la tratamiento, ¿ya? ¿Qué más? Usos clínicos, primera línea en el tratamiento de la osteoporosis. Primera línea, ¿ya? Bueno, la enfermedad de Paget también se usa. ¿Qué es la enfermedad de Paget? Es de la cara de... Tiene una fase de... No me acuerdo. La enfermedad de Paget. ¿Qué es? Es un trastorno crónico que afecta el proceso de recambio óseo, resultando en huesos más grandes, blandos y deformes, que pueden fracturarse fácilmente. ¿Ya? Pero hay un trío ahí, una tríada, ¿no dice? Bueno, realmente es una patología donde hay resorción ósea, ¿no? Entonces también se usan los bifosfonatos. Primera línea, ¿ya? Listo, mira dónde está, pamindronato, mira, el alendronato tiene más moléculas de nitrógeno. Ahí también en los bifosfonatos, ahí lo clasifica acá, es el mismo libro. Son dos moléculas de fósforo con su cadena hidroxilática.
carbonato, que es la molécula similar al ácido fosfórico, ¿ya? Primera generación, etihidronato, primera generación. Segunda generación y tercera son bifosfonatos que contienen nitrógeno. Pero a excepción, por ejemplo, en el argentino, que sería este etihidronato, que ya ni lo consideran en la bibliografía americana, americana. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué más dice? ¿No? Alendronato y valendronato, palmindronato, segunda generación. Y etihidronato, primera generación. No, miren, 10 veces más potente que las primeras generaciones, ¿no? Y miren, los de tercera generación, ¿cuánto es? 10.000 veces más potentes que los de la primera generación. Entonces, bueno, para temas de examen, tengan en cuenta este cuadrito, ¿ya? Que lo está objetivando mejor. Lo mismo, miren, hay en general lo de los bifosfonatos, efectos colaterales a nivel del tracto gastrointestinal. Unos más, ¿no? Irritación gástrica, esofagitis por bifosfonatos, ¿ya? Miren, el etihidronato tiene más efectos colaterales, ¿no? Y por ejemplo, acá está clasificando etihidronato, que sería el de primera generación, ¿no? Y los bifosfonatos o aminobifosfonatos, que sería de segunda y tercera generación. Claro, en ese cuadrito el etihidronato es no nitrogenado, pero eso ya lo sacan de la lista y nos quedan. Los nitrogenados son de segunda y de tercera generación, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el etihidronato? ¿No? Ahí estimula los osteoblastos, inhibe a los osteoclastos y inhibe la resorción ósea, ¿no? ¿Qué más dice? A ver, ¿aquí sabe inglés? ¿Qué dice? Aquí dice lo que es bifosfonatos. Son internados en los osteoclastos, en ATP, análogos del ATP, ¿no? O sea, producen moléculas similares a la ATP. ¿Qué más? Que no se pueden, o sea, simulan al ATP, moléculas del ATP, ¿no? Y induce, ¿no? Como son ATP bambas, entre comillas, ATP bambas, induce a la apoptosis del osteoclasto. Ese es el etihidronato, ¿no? Y los aminobifosfonatos, ¿qué hacen en general? Los aminos hacen eso. Inhiben la enzima farnesil-pirofosfato sintetasa. ¿Y qué hace la farnesil-pirofosfato sintetasa? En conclusión y en general, produce pues el citoesqueleto justamente del osteoclasto. ¿Y de qué está hecho el citoesqueleto? Proteínas geranina, ¿ya? El citoesqueleto. Pero esas proteínas, ¿de dónde vienen directamente? Miren, ¿se acuerdan de la hidroximetilglutaricoenzima? ¿Qué inhibe a la hidroximetilglutaricoenzima? Las estatinas. De ahí es que también tienen las estatinas algún efecto en los problemas de osteoporosis, ¿ya? Y miren cómo se forma el mevalanato. El mevalanato va a hacer una serie de vías metabólicas para formar justamente proteínas genarinadas que forman el citoesqueleto del osteoblasto. ¿Y eso con qué enzima? Farnesil pirofosfato. Sí. Los aminobifosfonatos van a inhibir esa enzima. Lo que no pasa con el etihidronato. El etihidronato no hace eso. El etihidronato fabrica moléculas ATP, entre comillas bamba, estoy diciendo para que se acuerden, y como hay moléculas de ATP bamba, estimula la apoptosis de osteoclasto. Lo mismo hace o se estimula también la apoptosis, pero interfiriendo con la producción del citoesqueleto del osteoclasto, hace que pierdan esas células, esa tensión superficial de dedos de guante, finalmente se hace liso y también se estimula la apoptosis, ¿ya? A través de la inhibición de la enzima farnesil pirofosfato sintetasa. Entonces tienen un mecanismo de acción algo diferente, tanto los fosfonatos no nitrogenados como los no nitrogenados se van al ATP, ¿no? Al ATP,
digamos, un ATP o Bamba, entre comillas, y los nitrogenados van a interferir con la producción de moléculas del citoesqueleto de los telomeros. Listo. Miren, los aminobifosfonatos no están asociados tanto a los aminobifosfonatos, a problemas del tracto gastrointestinal versus los demás. O sea, mientras los nitrogenados tienen menos efectos colaterales que los no nitrogenados, y los efectos colaterales a nivel del tracto gastrointestinal, por ejemplo, el solendronato, que es el más potente, es menos comparado con los que les preceden. ¿Ya? ¿Qué más? Efectos adversos, por supuesto, con el uso crónico, siempre va a haber problemas del tracto gastrointestinal. ¿Qué más? Incluso puede haber problemas en la mineralización, porque es un efecto paradojal. ¿Qué significa efecto paradojal? O sea, por un lado ayuda y por otro lado podría también no ayudar, ¿no? Un efecto paradojal. ¿Ya? Ahí está el cuadrito, miren, el cuadro de la metabolización del mevalonato para producir las proteínas del citoesqueleto a través de la farnesil pirofosfato sintetasa. Ahí está, miren, el osteoclasto normal. ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿No? Toda la tensión superficial del dedo de guante. ¿Qué pasa con el uso de, sobre todo, aminobifosfonatos, donde se pierde la tensión superficial del osteoclasto? Y eso estimula, ¿qué cosa? Apoptosis, ¿no? Muerte celular programada. ¿Listo? Aquí está lo mismo. Miren, el PTH y el teriparatide, que es un PTH light, como estimular, ¿qué significa IGF? Factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? Y recuerda que la insulina es una hormona anabólica, ¿no es cierto? ¿No? Estimula los osteoblastos para la formación de hueso, ¿no? También estimula el PTH y el teriparatide. Justo el teriparatide es uno de los medicamentos aprobados por la FDA, la única anabólica, ¿ya? Para la producción de hueso, aumentando la producción de preosteoblastos a osteoblastos. Y miren los bifosfonatos, cómo actúan inhibiendo los osteoclastos. Miren los estrógenos, cómo, ¿no? Y miren también la producción, la maduración, inhiben los estrógenos, ¿no? Como que retienen esa transformación de preosteoclastos en osteoclastos. ¿Ya? Y así hay un equilibrio tanto en la producción y la resorción ósea. Solo que ese equilibrio, como ya les mencioné, se pierde conforme pasan los años, ¿no? Se va a perder sobre todo pues, en el sexo femenino, ¿no? Aparte de los otros factores de los que pueden haber, ¿no? Los bifosfonatos, conclusión, evitan la disolución de cristales de hidroxiapatita, ¿no? ¿Qué más? Hay de primera generación etidronato, ¿no? Etidronato, por ejemplo, de segunda generación, ¿quién está? Al alendronato, que es el representativo, y de tercera generación, el solendronato, ¿no? ¿Para qué se usa? Uso, prevención y tratamiento, ambos, de la osteoporosis. En la enfermedad de ósea de pared, ¿no? Y algunas enfermedades endocrinas, nada más, no vamos a decir, ¿ya? No de pared, osteoporosis, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está el alendronato, miren, 10 a 100 veces más potente que el etidronato. Enfermedad de pared, tratamiento y prevención de la, miren, tratamiento y prevención de la osteoporosis, no se olviden, ¿no? ¿Qué dice Goodman? Tratamiento y prevención. Es el que dan en el seguro, por la alendronato. Lo malo es que a veces algunas veces pacientes se ven encontrar que lo tienen, así como el sulfato, pero no lo tienen ahí en su casa, ¿no? Porque hay muchas molestias gastrointestinales. Cuando van a la privada, ¿qué le dan? Solendronato, ¿no? Ya, miren, reporte esofagitis, ¿qué más? Úlceras esofágicas, erosiones, ¿no? ¿Quién le gusta tomar pastillas y que le cause pues así? Claro, ahorita ustedes son jóvenes, no sienten casi nada, pues toman nomás y no pasa nada. El problema es cuando ya a cierta edad uno tiene ya molestias, ¿no? Molestias. Ya no es lo mismo, ¿no? Miren, esofagitis, erosiones esofágicas, disminución de la competencia del esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces,
algunos medicamentos que van a producir esa disminución también está contraindicado. Miren, osteonecrosis, o sea, por eso el efecto paradojal, ¿no? Paradojal, osteonecrosis de la mandíbula, fracturas de la diálisis, ¿qué les parece? O sea, eso pasa, pero ya con el uso crónico, ¿no? Crónica, o sea, crónico ya. Ahí pasa el efecto paradojal, o sea, que incluso puede predisponer a fracturas cuando es para osteoporosis. ¿Me entiendes, no? O sea, ahí está el efecto de uso crónico, o sea, fracturas de vía física, ¿no? Cuando no debería hacerlo, ¿no? Por eso es que dan un tiempo al endronato y luego, pues, bueno, ya sugieren también solendronato, ¿no? Tienen menos efectos colaterales, ¿ya? Ahí está el solendronato, también vamos a tocar, que es ya más de la práctica privada, ¿no? No tiene más indicación de enfermedad de Paget, tratamiento y prevención otra vez de osteoporosis, hipercalcemia de la malignidad, no son enfermedades endocrinas. No, miren, tratamiento a nivel de las metástasis óseas, por ejemplo, que son descalcificantes, etcétera, etcétera. ¿No? Que lo tolera bien, por ejemplo, un oncológico, ¿qué le vas a dar? Pues al neonato, ¿no? Encima de lo que tiene ya un problema oncológico, le vas a aumentar todos los efectos colaterales. ¿No? Tercera generación, sí, el profesor endronato. Tercera, más potente versus indronato. ¿Hay un riesgo de nefrotoxicidad? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? A ver. Riesgo de nefrotoxicidad, ¿no? Hay un metabolito de este solendronato que puede, digamos, causar necrosis tubular. Asociado, digamos, a una deshidratación, muchos factores de riesgo, crisis diabéticas, mayor progresión de enfermedad renal. ¿Ya? Listo, eso en cuanto a los bifos. Recuerden que son los de primera línea en el tratamiento de la osteoporosis. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora el teriparatide es el único agente anabólico aprobado por la FDA, PTH anabólico. ¿Ya? Aumenta el hueso trabecular en la columna lumbar, cuello femoral, o sea, aumenta hueso, o sea, produce hueso, estimula osteoblastos, produce hueso, miren, a nivel trabecular de la columna lumbar, con el cuello femoral, por ejemplo, que son zonas débiles, ¿no? Y tiene efectos menos significativos en los sitios corticales, o sea, más central. Este efecto del teriparatide va a variar, ¿no? Este PTH se refiere al PTH Light, va a variar en función a su infusión, sea continua una vez por día. Cuando da una vez por día, por ejemplo, produce formación, tiene un efecto anabólico. Pero si se da infusión continua, tiene un efecto de resorción ósea, ¿no? Tiene un efecto también para. Entonces va a depender de la modo de administración y de la dosis. ¿Ya? Por eso es que este PTH, es que en algunos libros dicen, ¿no? Produce resorción ósea. En otros libros entonces dice, produce producción de hueso. ¿A quién le creo? Pues finalmente, cuando uno ya lee todo el texto, dice, no. Lo que hace es remodelación ósea. ¿Qué significa remodelación? Producción y destrucción, pero predomina más la producción de hueso. Y además, el fármaco, una vez al día, el PTH aumenta el efecto anabólico si se da una vez al día. Pero si es infusión continua, resorción ósea. Y entonces, lo que recomendable es dar una vez por día, digamos, en fármacos, ¿no? Ahí está el teriparatide, miren, este es el de los STEM, ¿no? Miren, así no, preciso, ¿no? ¿Qué es una acción? ¿Qué dice? Análogo del PT, o sea, del DNA del PTH. Similar, es como si te diera qué cosa. La hormona, PTH, será. Solo que es el fármaco. ¿Qué más? ¿Qué dice? Uso clínico una vez por día, simula osteoblastos y formación de hueso. Y uso continua simula actividad osteoclástica. O sea, ahí juegan, ¿no? ¿Y con qué fin? Para producir justamente remodelación ósea, que es bueno, ¿no? Porque si no, tendríamos que tener una vida hueso viejo, ¿no? Hueso viejo, débil, etc. ¿Qué más? Uso recomendado menos de 2 años porque aumenta el riesgo de osteosarcoma. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de ese sarcoma. Porque, a ver,
¿Qué dice? Que tiene un efecto anabólico. O sea, en realidad podría aumentar el riesgo de cualquier cáncer, ¿no? Porque tiene un efecto anabólico, o sea, mayor si son las nuevas células, ¿no? Listo, miren, aquí está, esto ya hemos hablado, ya no vamos a repetir, este tratamiento de la osteoporosis, ¿no? Además, alguna farmacología clínica, miren, agentes anabólicos, aumenta la formación de hueso nuevo, es un agente anabólico. El uso de él inversa menos o igual de 2 años, por el riesgo de osteosarcoma, ¿no? Y también no debe usar de aquellos pacientes que tienen riesgo de osteosarcoma. Por supuesto, ya es de especialidad, entonces no van a sacar de riesgo de osteosarcoma en el C1, ¿cierto? No lo van a hacer. A lo mucho van a usar antibióticos, analgésicos. Tienen que saber esto, por supuesto, ¿no? Para recetar alendronate no hace falta ser especialista, ¿no? Médico general, médico de familia lo puede hacer. Son enfermedades APS. Miren, el denosumab que hemos dicho que hace. El denosumab inhibe la unión del RANK-ligando con el RANK, ¿no? ¿Y qué hace el RANK-ligando? ¿Se acuerdan? El RANK-ligando. Acá está el RANK-ligando. Ahí está el RANK-ligando, la bolita, la estrellita, y el RANK es su receptor, ¿no? Acá está el receptor y el RANK-ligando, ahí está, ¿no? Se une y produce o estimula la formación de osteoclastos, ¿no? Entonces, al inhibir esa molécula ya no forma osteoclastos, ¿no? El denosumab va a inhibir justamente la unión de esa molécula, ¿no? Que finalmente inhibe la formación de hueso. Ya. Entonces, denosumab, ahí está, más de lo mismo, ¿no? Denosumab. Ya, entonces, denosumab todavía no hay en el mercado, ¿ya? Ahora los oxitóxicos. ¿Qué es oxitóxico? Está relacionado a la farmacología uterina. Oxitóxicos y tocolíticos. ¿Cuándo hacemos, por ejemplo, cuándo nos conviene que se contraiga el útero? Por ejemplo, para un trabajo de parto, ¿no? Para un embarazo de parto prolongado, ¿qué más? Abortos espontáneos, ¿no? Se da y se contrae, a veces exploratoria, no es necesario de grado. Exacto, ¿no? ¿Y tocolíticos para qué es? Oxitóxicos, ¿qué tiene que ver? O sea, relacionado a la oxitocina. Por supuesto que no es oxitocina. Una oxitocina es la que nosotros producimos, ¿no? Que lo produce el lóbulo posterior de la glándula hipófisis, es la que nosotros producimos, oxitocina. Hay una oxitocina, pero hay una oxitocina que se produce en laboratorio, el fármaco, ¿no es cierto? Que no tiene el mismo efecto que la oxitocina que nosotros producimos, ¿no? Incluso la oxitocina que se produce del fármaco puede producir hipercontracción uterina, ¿no? Puede producir incluso desgarro uterino con mucha contracción, no es como la otra que actúa bonito, el trabajo de parto, ¿no? Tiene un pico, estimula la contracción sincrónica incluso, ¿no? En cambio, el fármaco incluso puede producir contracciones asincrónicas, ¿no? Y por eso es que no se usa al inicio, sino ya después, cuando ya se hace la alimentación estacional, etc., ¿no? ¿Y los tocolíticos para qué sirven? No, pues al contrario, ¿no? O sea, tocolítico sería, o sea, toco significa contracción. Y lítico, o sea, eliminación de la contracción, para que no haya, digamos, contracción. Al contrario, ¿cierto? Tocolítico es para que no haya contracción uterina. ¿Y en qué casos queremos que no haya contracción uterina, por ejemplo? Por ejemplo, el parto prematuro, no es el parto prematuro, no hay contracciones, el bebé es prematuro, es un tocolítico. Y ahí la obstetra les va a enseñar, ¿no? ¿Qué tocolíticos conocen? Airifenipino, por ejemplo, sulfato de magnesio, ahorita vamos a ver, ¿no? Para la preeclampsia. Los beta-2 agonistas, a veces dan incluso salbutamol, etc. Vamos a ver, ¿ya? Y después están los oxitóxicos, ¿no? Ahí están los tocolíticos, miren, este cuadrito es muy importante, tanto para oxitóxicos como para tocolíticos. ¿Qué son los oxitóxicos? Aquellos que simulan a la oxitocina, o finalmente aquellos fármacos que van a estimular la contracción uterina. Pues miren este grafiquito. ¿Para qué? Ya les he dicho desde el inicio, todavía no estoy cansado de decir, o sea, para contracción del músculo, ¿qué necesito? Calcio. Calcio. Entonces, si no hay calcio, no hay contracción. ¿Qué fármaco se usará para inhibir la contracción? Calcio antagonista, pues.
Un calcio antagonista muy frecuente, usado justamente para esto, es el nifedipino. nifedipino. Le ponen, nosotros le ponen, ¿no? Nifedipino, tanto. Saben, pues, ¿no? Entonces, miren, ¿qué hace acá, por ejemplo? Bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Y sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio también bloquea la entrada del calcio del extra al intra. Es un tocolítico. Tenemos bloqueadores de canales de calcio, ¿no? Ya no se contrae. Por supuesto que no es la única vía. Lo otro, por ejemplo, el sulfato de magnesio también bloquea el canal de calcio. Hay en otros países antagonistas de receptores de oxitocina, o sea, hace que bloquee la unión de la oxitocina con su receptor. ¿Cómo se llama el receptor de la oxitocina? Receptor de oxitocina nada más, ¿no? Y miren, recuerden, el ácido araquidónico que produce, en cosanoides hemos hecho, la prostaglandina F2-alfa, ¿no? Y tiene su receptor y es de forma de trifosfatidinoinositol, calcio y estimula contracción, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a inhibir esa transformación del ácido araquidónico en prostaglandina? Los inhibidores de la COX, tanto COX-1 como la COX. Un inhibidor de la COX-1, por ejemplo, o un inhibidor de COX en general, digamos. AINES, ¿no? Aunque su uso es controversial, ¿no? Antes se usaba la indometacina, ¿no? Pero ya se está dejando de usar. Usted sabe que son clases de farmacología, no son de guías clínicas. La guía clínica ya desfasa algunas clases de farmacología. ¿No? Nosotros estamos relacionados más al mecanismo de acción. Pero ahí están los inhibidores de la COX, ¿no? Que podrían tener también lo que está en rojito, que es inhibición de la contracción, ¿no? Y miren arriba la célula miometría es todo esto, ¿no? Todo esto. Entonces, miren, la oxitocina, ya hemos visto, hay una oxitocina que nos producimos nosotros, y esa es, digamos, natural, o sea, esa hace un labor de parto, pero excelente, o sea, no hay dolor ni siquiera, en algunos casos, ¿no? Entonces, pero cuando ya se hace estacionaria la dilatación, hay que poner oxitocina exógena, que es el fármaco, ¿no? Entonces, la oxitocina se usa terapéuticamente solo para inducir o aumentar el trabajo de parto y para tratar de prevenir hemorragia postparto, por supuesto, hablando de hemorragia postparto. Ayer nomás está el turno de figura y en sala nos llaman, clave roja. ¿Qué es clave roja? Sangrado, una pólvora de leche de grado. Y pues ahí el útero, chicos, sangra como caño, no, nadie lo paga. Y recién estaba frotando. Antes se frotaba, pero ahora, bueno, como es reducido, pues hay que hacer una compresión intensa acá para bloquear las arterias uterinas. Bueno, porque ya no sangra. Pero claro, no va a estar todo el rato así, ¿no? Pero cansa, ¿no? Entonces sangra, coágulos, chicos, el coágulo. ¿Y qué creen que estaba recibiendo? Oxitocina, por supuesto, en infusión. ¿Y cómo se prepara? Una ampollita en cloruro de mil, lo pasa. En infusión de 24, pues como está sangrando, y nada, ¿no? ¿De qué depende la respuesta del fármaco? Por ejemplo, acá puede tener solo 5 receptores para oxitocina, acá para 10 receptores, acá nada, 0 receptores para la antoneuterina, ¿no? Entonces, ese caso ya estaba haciendo shock, ya estaba con sus pústulas miliares, la pura joven, 32 años, pero su tercer hijo, ¿no? Sangrando. ¿Qué tocó? ¿Qué creen que toca? Sí, sigue, sacan. Los ginecólogos, todos temblando, ¿no? Es que es un estrés, sale. Si se te muere, pues es una denuncia de lo va a traer todo, ¿no? Pero bueno, 10 paquetes globulares, por tal que no saben esta zona de agua. Y al familiar, ¿ustedes creen que vamos a estar informando de eso? En la emergencia todavía ni te das cuenta que el familiar está fuerte. Pero bueno, sí se dio un informe. Para una histerectomía, para una persona que tiene 3 hijos, bueno, dicen, ya, pero para una persona que tiene solo un hijo, por ejemplo, bueno, es algo complicado, ¿no? Entonces hay que saber informar. O para alguien que, digamos, sea su primer hijo y después el bebito se muera, no, entonces es terrible, ¿no? Ahí viene el dinero, hay que saber comunicar, ¿no? Pero bueno,
en realidad es un equipo multidisciplinario, ¿no? El ginecólogo, el anestesiólogo, ¿no? El cirujano, los cirujanos también entraron, ¿no? A revisar otros casos, ¿no? Claro, les cuento a ustedes, se han cortado el uretra, ha venido el urólogo, ha reparado, es todo un problema. Al final, ya salió, ¿no? En la última día se van a masturbar, entonces, justamente se usa oxitocina, pero la variabilidad de los receptores de oxitocina, acá, pues va a depender de cada paciente. No todos responden de la misma manera, ¿no? No todos responden. Entonces, cuando hay eso, ¿cuál es masaje? ¿No? Masaje, después, ¿qué otro más podemos usar para la contracción? Misoprostol. También, misoprostol. Masaje, misoprostol, oxitocina, ¿qué más? Y si ya no funciona, masaje, ¿qué nos queda? Histerectomía. Bueno, porque sangra, la verdad, chicos, la verdad es la segunda vez que veo. Sangra, pero harto, sí, como si estuvieras agarrando esta botella ¿no? De agua, así, y sales, vaso. ¿Y qué hace, por ejemplo? Yo les cuento, ¿no? La sangre, ¿ustedes creen que la sangre va a pasar así por la vena? Pues es espesa la sangre, ¿no? Los paquetes globulares por las vías periféricas pasa pues lentito, es espeso, ¿no? El catéter venoso central se le tuvo que poner de 3 vías y este es el cloruro, digamos, ¿no? Ahí está cloruro. Acá, ¿no? Por ejemplo, el anestesiólogo, ¿qué ha hecho? Agarra el paquete globular, los dos paquetes, lo ha puesto en el cloruro, lo ha hecho así, lo ha diluido con jeringa, es decir, sacaba, entraba. Y había otro persona que estaba apretando el cloruro para que entre la chorra. Sangra, pero demasiado, chicos, ¿no? Entonces, bueno, eso no suele suceder, pues, es una emergencia, ¿no? Pero a veces, ¿de qué depende la respuesta de la oxitocina? Pues a los no todos responden. ¿Ya? Entonces, miren, la oxitocina se produce en la glándula hipófisis, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿para qué más nos ayuda la oxitocina? Contracción contracción uterina, ¿no? Aquí está. Prevenir hemorragia postparto. La hemorragia postparto es una emergencia. Imagínense eso que pasa en la clínica. Pucha, ahí me van por sangre. Imagínate mucho, entre las dos paquetes. Terrible. ¿Ya? Entonces, por eso hay veces te gana, pues, el sangrado. Se mueren, pues, las puérperas, un ratito, 10 minutos, 20 minutos. Miren, a veces es un riesgo también en la oxitocina porque puede producir, ¿qué cosa? Hiperdinamia uterina. Hiperdinamia uterina. O sea, ya no hay una contracción sincrónica, sino asincrónica, sincrónica, hiperdinamia uterina, etcétera, etcétera. Se usa para inducción del parto, por supuesto, no, pero desde el inicio. Hay indicaciones, ¿no? Eso van a ser en ginecología. Cuando ya está más o menos el 50% dilatado, todo ya casi en la mitad del trabajo del parto, ahí ya puedes empezar a ir a oxitocina. No antes, ¿no? Porque antes, si no hay cuello maduro o dilatado, ¿no? ¿Ven cómo el cuello se dilata, no? A la vez que se disminuye el grosor del cuello, no sé si ven, ¿no? A la vez que disminuye el grosor, se dilata, ¿no? Eso es la maduración cervical. Si no hay eso, no, hiperdinamia uterina, ¿ya? ¿Qué más? Entonces tiene que haber un cuello madurado para iniciar la oxitocina, no antes, no se equivoquen, ¿eh? Creo que se arriesgan a iniciar la oxitocina, porque a ustedes como internos les hacen caso, ¿eh? No digan que no, al interno les hace idea que la obstetra, el que consulta a la enfermera, le hace caso al interno, ¿no? Y ustedes van a decidir, ¿no? Entonces, deben tratar de no equivocarse. Y peor cuando ya son médicos y tienes colegiatura. El interno todavía te puede salvar, pero ya cuando eres médico ya tienes responsabilidades. Y infusión intravenosa diluida en solución salina. O sea, ¿cómo hace? En general, una ampolla de oxitocina, o dos también, en cloruro de sodio 9 por 1000 en 1000 cc. Y lo pasan en infusión de 24 horas. Ya está. No te das problema. Ya, en una persona adulta, por supuesto. Pues no estamos hablando de otros casos. El tiempo de vida media es de 12 a 15 minutos, ¿no? Y logra una respuesta uterina más o menos 30 minutos. En 30 minutos ya la paciente se ha ido, ¿no? En 30 minutos, ¿qué creen? Que, o sea,
30 minutos que si sale como caña, ¿cuántos minutos te sale, no? 5, digamos, en promedio, ¿no? En 30 minutos ya te hace sangrado. Miren, efecto adverso, hiperdinamia uterina, hiperestimulación uterina. ¿Ya? Hiperestimulación. Cuando se fue a un congreso, ahí pues ahora se está súper especializando en la UCI obstétrica. Había un mexicano que exponía y que en su hospital les resultaba más que oxitocina, más que masaje, compresión de las arterias uterinas. ¿No? Comprime. Y sí funciona, comprime. Y están haciendo masaje, sigue saliendo. Me comprimen y bloquean las arterias uterinas, la aorta. Y lo que decía ese médico, bueno, en su práctica, era experto, ¿no? Agarraba un cloruro, lo envolvía y con un vendaje le hacía estar. Aquí no está apretando, ¿no? Y hasta eso lo trasladaba. Y sí le daba tiempo. Pero sí funciona, ¿no? La compresión uterina, ¿no? Finalmente, si estás en un hospital, tienes que sacar el útero. ¿Ya? Mira, hay acciones vasodilatadoras de oxitocina que pueden producir hipotensión. Y si hay hipotensión, ¿qué hay? No, o sea, ¿el corazón qué pasa? Taquicardia leve, ¿no? Taquicardia leve. Entonces, cuando haya taquicardia, chicos, siempre levanten las orejas. No debe haber taquicardia. Si hay taquicardia, uno hay dolor, otro está sangrando, ¿no? Está sangrando, y otro es, pues, algún medicamento que puede producir una hipotensión y la taquicardia es reflejo. ¿Ya? También aumenta el parto disfuncional, por supuesto. Si produce hiperdinamia uterina, puede producir parto disfuncional, hasta rotura uterina, ¿no? ¿Y por qué? Pues si produce, se usa a pesar de ese efecto, ¿no? Ahí está, ¿no? Un trauma de madre-feto, o sea, parto disfuncional, o sea, hiperdinamia uterina, se daña el feto, se daña el útero, desgarros uterinos, ¿no? Rotura uterina, y finalmente sufriendo feta, ¿no? En un parto natural, ¿no? ¿Ya? Y la cesárea tiene también su riesgo, ¿no? Sangrado, no es solo hospital, saca sangre, el ceratito sangra hasta que salga sangre, ¿no? Ahí está, prevención y tratamiento de la hemorragia postparto, ahí está. Lo único que ya no vamos a hablar de dosis así exactas. Si tiene hemorragia postparto o prevención de hemorragia para que se contraiga el útero, digamos, según tiene una gestante que ha dado en su casa. Porque va a haber, ¿no? En su casa, digamos, está sangrando, ¿qué haces? Le haces masaje, ¿no es cierto? Le haces todo, le preparas oxitocina, mandas ampollas, 1 o 2 ampollas en cloruro de sodio, 1000 cc. Y le pasas en infusión de 24 horas, no sé, en cuánto, ya me olvidaste en cuánto, porque nosotros somos en cc horas. ¿Cuántas gotas es 1 litro en 24 horas? ¿Cuántas gotas? En cc horas yo les digo 40 cc por hora, ¿no? Porque yo uso, nosotros usamos infusión, ¿no? Pero en gotas, ¿cómo será? Un frasco creo que es 30 gotas por minuto, ¿no? Más o menos. A ver, ¿cuántas es de gotas? Pues, a ver, 1 litro. Pero, ¿cuántas gotas le pasas? Si pasas un frasco entero de 1 litro en 24 horas, ¿cuántas gotas por minuto corresponde? ¿Un cc cuántas gotas son? 3 gotas, un cc. 20 gotas. Y a ver, multiplicar, pues, ¿cuántos cc hay en 1 litro? Voy a hacer el espacio, eso voy a hacer. No, hay 20 gotas en un cc. ¿Cuántos? ¿Cuántas gotas había en 1000 cc? En un litro. 20 por 1000. 20, ¿no? 20. Ya, un cc es 20 gotas. 1000 cc ¿cuántas? 20.000 gotas. Y eso divide, pues, entre 24. 833. Ya, y esos 833, ¿entre cuánto sería? Entre 60. ¿Cuánto? 14 gotas. ¿No? Así le dices. 14 gotas por minuto. Y las calculan con el velocismo secretariado, pues, y te lo traes, pues, lo refieres al hospital, o lo que sea. ¿Ya? Listo, miren. Bueno, administración no se sabe cómo preparar en forma práctica, ¿no? Mira, pues, allá, los análogos de las prostaglandinas, ¿qué prostaglandinas usaban? ¿Se acuerdan? El misoprostol, análogo de la prostaglandina. Sí.
ayudaba a madurar el cuello cervical y talco, madurar el cuello cervical, y esa maduración se rompían las enlaces de glucosaminoglicanos, y todo eso desencadena una reacción como inflamatoria, entre comillas, y desencadena también, estimula la contracción uterina. Ahora, ¿qué día usarás misoprostol si estás sangrando? No hay misoprostol. Si está sangrando, te lo va a botar con la sangre. Sublingual o oral. Ya está. Porque, ahora, ¿qué tal la paciente está así somnolienta, ya está desmayando? No. Tampoco está sangrando. Si subes vaginal y está sangrando. Sublingual. Claro. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta eso, ¿ya? Casos extremos. Yo estoy, o sea, como yo trabajando en la UCI, estamos nosotros exagerando. No van a pasar todos los días eso, ¿ya? Listo, miren, también está la dinoprostona, ¿no? Y análogos de la prostaglandina F2A, que también producen contracción uterina. Entonces, ¿con qué objeto se usa la prostaglandina? Para madurar el cuello. Sí. Eso hemos hecho, ¿no es cierto? ¿En qué caso se necesita que madure? Por ejemplo, en embarazos prolongados, ¿no? Ni siquiera no se inicia oxitocina primero, sino les ponen misoprostol, intravaginal o vía oral. ¿Y eso qué desencadena? Que el cuello se ablande, madure, se dilate. E incluso ya no necesitas oxitocina, a veces la oxitocina propia del cuerpo ya va dilatando y se desencadena el trabajo de parto. ¿Ya? Miren, hay otro oxitóxico que son derivados del cornezuelo. En este esquema es un poco complejo, ya se los recordar, la ergotamina y la ergometrina. Estos sí vienen por vía intramuscular. Uso más frecuente, en conclusión, de la ergometrina o ergotamina en el posparto. Posparto les ponen en las licenciadas en obstetricia, o no sé cómo ya ahora cambia de número. Se expone intramuscular, ¿no es cierto? Y se va contrayendo el útero cuando dan parto normal. Lo esperable cuando dan parto normal, ¿qué pasa con el útero? Lo esperable es que no se contraiga rápido y esté por encima del ombligo, ¿no? Y luego va bajando poco a poco. Cuando esté bajo del ombligo, ahí sí es un buen signo. Si está bajo del ombligo, chicos, ya es un buen signo. ¿Ya? O sea, quiere decir que ese útero se está contrayendo. ¿Cómo le ayudas? Con oxitocina, ¿no? Le puedes ayudar con prostaglandinas, pero el prostaglandina es más para maduración. Le puedes ayudar con ergometrina, ergotamina. ¿Cuál es el efecto colateral más frecuente de la ergotamina? Hipertensión arterial. Entonces, de tal manera que si tu paciente tiene preeclampsia, ¿le vas a poner? No, va a terminar en eclampsia. Eso me acuerdo porque una vez, hace tiempo, siempre hay peleas, ¿no? O sea, a veces el personal, digamos, en ginecología, ¿quiénes trabajan? Los ginecólogos y también las licenciadas de obstetricia, ¿no es cierto? Entonces, la licenciada de obstetricia se lanza a ponerle ergotamina, pese a que la paciente estaba hipertensa. Y 10 minutos después empieza a convulsionar. Nadie entendía por qué estaba como, porque su presión estaba, claro, estaba elevada, pero no había signos de alarma esos de premonitores que te dicen, ¿no? Y era pues la ergotamina, la ergometrina, esos que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí está la ergotamina, es un agonista serotonínico no selectivo, ergotamina. Tener cuidado de pacientes con hipertensión inducida de embarazo, porque es inyectable, puede ser que haga mayor pico y finalmente haga una hemorragia de acelerada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué me sirve esa ergotamina, ergometrina? En el útero, contracción uterina. Sí me sirve, por ejemplo, hemorragia posparto o para que se contraiga el útero. Pero los vasos sanguíneos producen vasoconstricción. Entonces, tener cuidado, ¿no? Medir antes la presión arterial, pues. Medir antes de poner la ergometrina, ¿no? ¿Qué le falta? Medir la presión arterial. Tocolíticos, ¿qué tocolíticos? Los resumo, ¿no? El tocolítico más frecuente, el bloqueador de canal de calcio más frecuente usado para bloquear la contracción, nifedipina. ¿Ya? Nifedipina. ¿De acción larga o de acción corta?
Corta, pues, no vas a darle ese dato, no estás esperando Ah, la una acción ya corta. lo tenía. 10 miligramos es de acción corta. Ah, por si acaso, eso también, y eso se aprende después, no está ni siquiera en Gutenberg. No hay en ningún libro, eso se los aprende después, los artículos, ¿no? Hay nifedipino de 30 y de 10. El de 10 de acción corta. El de 30 es de acción prolongada. Si no hay de 10, no se van a hacer dar de 30, porque el químico o el de botica, vamos a decir, que lo partan en 3, pues, el de 30. Cuando ya se parte, pierde el efecto de acción prolongada. Ya no es lo mismo. Si es nifedipino de 10, de 10 micras. Si es nifedipino de 30, de 30. ¿Ya? Esa aclaración, que no lo va a encontrar en ningún libro. ¿Ya? Entonces ya pierde el efecto. Entonces, para tocolítico, opción de acción corta. También puedes usar de acción prolongada siempre y cuando sea programado. ¿Ya? Sulfato de magnesio también. ¿No? Ahí van a ver, las licenciadas le van a pasar sulfatito de magnesio. Tener cuidado nomás con la depresión respiratoria. ¿Qué más? Algunos inhibidores de la COX, como por ejemplo que les he dicho, Indo, que ya está en desuso. No me pasa. Ya está en desuso. Entonces, eso lo vamos a añadir. Entonces, en conclusión, ¿qué tocolíticos tenemos? Sulfato de magnesio y fenil. Con esos son los más usados, ¿no? Y agentes oxitóxicos tenemos oxitocina, ¿qué más? ¿Qué más? Los tacraminas, misoprostol. Ergota. Eso es lo que en la ergometrina hay investigado. Bien, la oxitocina también produce un poquito de, ¿qué les he dicho? Vasodilatación y taquicardia. O sea, no se asusten. Ya no se asusten. Si se están viendo el motivo, puede ser por eso. Siempre y cuando, digamos, la paciente no sangre. ¿Sí? Porque si hay un shock hemorrágico, también hay taquicardia. ¿No? Taquicardia compensador. Bueno, entonces, listo, eso sería todo con el tema tocolítico oxitóxico. Ya, y nada más, ya, entonces ahí nos quedamos, ¿ya?